Hola de nuevo. Tras el parón navideño, aquí estamos otra vez en el corazón de los negocios. Hoy tenemos un programa donde hablaremos en la parte de espacio de reflexión de feedback, de cuán importante es dar un buen feedback y para qué es tan valioso dar feedback a nuestros equipos. Y en la sección El viaje del líder entrevistaremos a un nuevo directivo que nos hablará de cuál ha sido su viaje hacia el líder que es hoy. Acompáñanos. ¿Te ha pasado alguna vez que has terminado un proyecto al que has dedicado muchas horas, mucho esfuerzo y nadie te ha dicho nada? Por supuesto, tu jefe incluido. ¿O que has conseguido captar nuevos clientes, clientes difíciles, has superado con creces las ventas que se esperaban y no ha habido ningún tipo de reconocimiento? Estoy hablando del feedback y estoy hablando de la importancia que tiene el feedback para cada uno de nosotros como empleados y de la importancia que tiene el feedback para los líderes a la hora de ofrecérselo a sus colaboradores. Déjame que te lo cuente con detalle. El feedback es una de las herramientas más valiosas que tienen los líderes. ¿Por qué? Porque ayuda a que los empleados sepan qué se espera de ellos. ¿Cuál es la expectativa que tenemos en este año y que ellos tienen que conseguir? La expectativa, los objetivos, las metas que tienen que conseguir en el año que empezamos. ¿Pero qué tipos de feedback podemos dar como líderes? Desde mi punto de vista hay 4 tipos principales que podemos dar. El primero, llamémosle feedback positivo. Aquí lo que voy a hacer es reforzar conductas que han salido bien. Lo que voy a hacer es halagar, reconocer, reforzar esos comportamientos que quiero que se repitan. El feedback positivo, sobre todo, lo que va a conseguir es una repetición de conductas, con lo cual aquello que ha salido bien es aquello en lo que debemos dar un feedback positivo. Después tenemos el feedback negativo. Feedback negativo es cuando simplemente decimos lo que está mal, en cierto modo culpabilizando o incluso juzgando, pero no damos ninguna solución, no apoyamos a nuestro colaborador a que él se dé cuenta de que puede hacer algo diferente. Por lo tanto, es un tipo de feedback que yo siempre recomendaré no dar a nuestros colaboradores. En tercer lugar, tenemos el feedback constructivo. Es decir, ha pasado algo que no es lo que esperábamos, pero se trabaja en que en el futuro se cambie, se haga de una manera completamente diferente. Y aquí el compromiso es de ambos, del empleado, que no ha hecho o no ha producido el comportamiento que se esperaba, y por supuesto del líder, que se compromete a acompañarle en ese cambio y a ayudarle en los momentos necesarios para el empleado. El feedback constructivo sobre todo mira al futuro. Y aquí hay una cosa muy importante que ocurre en el presente, que es hablar del impacto. ¿Qué impacto ha tenido eso que ha ocurrido y cómo podemos hacer para reducir ese impacto o para cambiarlo en positivo? Feedback constructivo. Y tenemos un último tipo de feedback, al que me gusta llamarle destructivo. Aquí es cuando, como líderes, a veces sin darnos cuenta, vamos a hacer daño. Es decir, hablamos de lo negativo y juzgamos, culpabilizamos y de alguna manera generamos en la otra persona miedo y empequeñecimiento. Es decir, la persona se hace pequeña con ese feedback. A veces el feedback destructivo puede ocurrir también simplemente porque no damos feedback. Es decir, ignorar algo que es nuestra responsabilidad como líderes, que es dar feedback, puede generar que ese no feedback acabe siendo algo destructivo porque la persona esperaba un reconocimiento o esperaba que le dijeran por dónde tenía que ir y no ha ocurrido. Por lo tanto, es muy importante que siempre te muevas como líder en estos 2
tipos de liderazgo. Feedback positivo, reforzar conductas que van bien. Feedback constructivo, cambiar, ayudar, comprometerte a cambiar esas conductas que no han ido como se esperaban. Por lo tanto, ¿cuáles son los principios de un buen feedback? Yo hablaría de que un buen feedback debe ser honesto. Honesto y transparente. Debes darlo de verdad. Por supuesto, tienes que estar abierto a la posibilidad de que te estés equivocando en tu feedback. Es decir, hablándolo con la persona, de repente te des cuenta que hay una serie de factores con los que, bueno, no habías contado. En tercer lugar, debes responsabilizarte de dar feedback. Recuerda que es tu responsabilidad y que si no lo haces, te estarías quedando con algo que pertenece a la otra persona, que le va a ayudar a crecer. Por otro lado, el feedback nunca debe ser una sorpresa. Es decir, no puede ser que nuestro colaborador de ninguna manera se esperara ese feedback por tu parte. Y también es muy importante que cuando estés dando feedback lo bases en datos, en hechos, en situaciones, en ejemplos, en comportamientos, elige la palabra que quieras, pero siempre que sea un feedback objetivo. Por último, ¿qué no debemos hacer a la hora de dar feedback? Lo que nunca deberíamos hacer si queremos dar un buen feedback. Pues empiezo por esa misma palabra. Evitar los siempres y los nuncas. Movámonos en los grises, tengamos la flexibilidad de ver que a lo mejor hay otras posibilidades o lo que me está contando la persona, las circunstancias de las que está hablando, podría movernos hacia otro lado. Con lo cual, los nunca y los siempre nos va a colocar en que esta persona va a ser de una manera X. Acabaríamos etiquetándola. Otra de las cosas que no deberíamos hacer. Cuidado con las asunciones, asumir algo, darlo por hecho antes de tiempo. Cuidado con traer un feedback que viene de otros y que no hemos observado en primera persona. Cuidado con los pero. Oye, todo ha ido muy bien, pero... Esto no deberíamos utilizarlo nunca en un feedback. Todo ha ido muy bien, hablamos de lo positivo y cuando hablemos de lo constructivo, cambiemos. Decíamos antes, no etiquetar, pero también, insisto, no culpabilizar, no juzgar, no psicoanalizar. Muchos líderes que he visto, oye, no, es que tu perfil, claro, el tipo de persona que eres tú, entonces, cuidado con estos modelos arcaicos, diría yo. Cuidado, mucho cuidado con las opiniones, con los consejos. En definitiva, mucho cuidado con ofrecer un feedback subjetivo que no está basado en comportamientos observables. Por lo tanto, no olvides, como líder, tu responsabilidad es dar feedback, es dar un buen feedback que ayudará a tu colaborador a crecer. Gracias. Aquí estamos de nuevo en nuestra sección El viaje del líder. Hoy contamos con una persona a la que conozco desde hace muchos años y que me apetecía muchísimo tener con nosotros. Hablo de Julián García Torres, que es director canal asegurador en Segurcaixa Deslas. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, José Miguel, y la verdad que encantado de estar aquí y de compartir pues, este ratito que para mí es un placer y un privilegio. Qué bien, qué bien. Ya sabes que mi primera pregunta es siempre la misma para todos mis invitados. Cuéntanos tu viaje hacia el líder que eres hoy. Pues a ver, voy a intentar ser muy concreto. Realmente al final ese viaje no es nada más que el cúmulo de muchas experiencias que vas incorporando a una mochila. Pero por ser también específico, te voy a decir primero el qué, el cómo y el cuándo. Qué bueno. La decisión de estudiar farmacia, que es la que luego deriva hacia donde yo me he ido desarrollando, es vocacional pura y dura. Yo recuerdo con 8, 9, 10 años, veraneábamos, soy natural de Plasencia, Cáceres, y iba todos los años a donde trabajaba mi tía, una hermana de mi madre, que concretamente era pues, un laboratorio de análisis clínicos. Aún si cierro los ojos, yo recuerdo el olor a lo que allí había.
Claro, ya voy teniendo años y por tanto en aquella época la prueba del embarazo se hacía con ranas. Entonces aquello era un cúmulo de muchas cosas. Y yo ahí lo que decido es, tía, yo quiero trabajar en lo que tú trabajas. Y ella me dice, no, sobrino, no seas tonto. Tú tienes que estudiar lo que son mis jefes. Mis jefes los dos son farmacéuticos. Y, por tanto, esa decisión, y eso sí que marca un comienzo en todo este viaje. Por tanto, es una decisión, en aquel momento pesa más la pasión realmente, porque con 9, 10 años, quiero decir, el cerebro demasiado no funciona bien. Bueno, pues estudio farmacia y en cuarto de carrera es otro hito muy importante porque recibimos una visita de Luis Lafuente, que era director de Laboratorios Leo, y él nos presenta por primera vez algo que era completamente novedoso para las posibles salidas que teníamos desde el punto de vista de farmacia. Podías hacer el FIR, podías dedicarte a abrir una oficina de farmacia, podías hacer farmacia militar, pero no, él nos empezó a hablar de marketing farmacéutico. Estoy hablando del año 1984, donde entonces pues el concepto de visita médica a la venta yo ni me lo planteaba. Pero aquello despertó el gusanillo. Acabo lo que es la licenciatura y entonces lo que ocurre es que tenía 6 meses hasta hacer la mili. En aquel momento el servicio militar era obligatorio. ¿Vale? Y como acabé en junio, yo era del primer reemplazo de enero, tenía 6 meses por delante. Pues en vez de estar pidiéndole a mi padre continuamente, oye, dame dinero, dije, pues hay que hacer algo. Y en la propia Facultad de Farmacia había una oportunidad que es empezar a vender a comisión pura y dura, sin contrato, sin nada, en farmacias plantas medicinales. Y eso es ese momento cuando yo hago la primera visita a una oficina de farmacia para vender, si yo no hubiera sido capaz de entrar a esa farmacia por primera vez, ponerme delante y sentir aquella pasión, adrenalina, porque luego es lo que conduce que yo empiezo a ir... Pasión y adrenalina por la venta. Correcto. Qué bueno. Yo hasta ese momento tenía dudas de que fuera capaz, porque yo, a ver, puedo parecer desenvuelto, pero que soy profundamente tímido, decía, me costaba. Entonces, bueno, pero reconozco que las sensaciones fueron increscendo a medida que vas visitando una y otra, vas incorporando, te vas dando cuenta que la relación con las personas, el escuchar a las personas, te va haciendo y dices, oh, esto es lo que me gusta. Y ahí yo decido, con razón y con corazón, esto es lo que quiero y esto es a lo que me quiero dedicar. ¿Vale? Qué bueno, qué bueno. Y sigues un tiempo en marketing farmacéutico hasta que pegas el salto a otro sector. Correcto. Completamente. Pues mi primera etapa son 20 años en el sector farmacéutico, pasando por diferentes posiciones, empezando por lo que fue visita médica, vendedor, ¿vale? Y acabando como dirección comercial. Y hay un momento en el que, pues pasados 20 años, pues a un buen amigo le digo, me apetece un cambio porque quiero resetearme. O sea, necesito tener sensaciones nuevas, aunque tenga que volver a empezar desde muy abajo, como fue lo que hice. Si me permites, Julián, sí. Hablaremos de eso luego, esas sensaciones nuevas. No quiero que hables ahora, te voy a dejar terminar, pero me parece muy interesante esto que acabas de decir desde el punto de vista del liderazgo, es empezar de nuevo, en cierto modo. Correcto. Y en este caso, bueno, pues pasados después de 20 años, cambio al sector asegurador y es en el que llevo 13 años y en el que sigo teniendo, pues, yo cada día que me levanto creo que soy afortunado, porque así como hay gente que te rodea, que se queja de ir a trabajar, yo me puedo quejar de un día duro, de un día complicado, porque no salen como tú quieres las cosas, pero no porque no me apasione ir a trabajar, no porque no me guste lo que hago. No. El día que eso suceda, dejaré. Y lo que, si no me equivoco, y corrígeme si lo hago, director de canal asegurador significa ventas. Sigues en el ámbito de las ventas, en el ámbito comercial. Correcto. No te has aburrido después de 33 años, no te has aburrido, no has huido de ese ámbito, del comercial y más específicamente ahora ventas. ¿Qué tiene para un líder ese ámbito? Lo que tiene es que cada día es algo completamente nuevo. O sea, es un poco como cuando un niño se enfrenta cada día a un juguete, a un puzzle en el que tiene que ir componiendo piezas. Cada día es diferente al anterior. No tienes tiempo ni de aburrirte y además, por otro lado, vas aprendiendo, incorporando aprendizaje porque fruto de eso que estás viviendo tienes que tomar decisiones, tienes que ver situaciones complejas que no esperabas y eso te ayuda a que no tienes tiempo ni de aburrirte y cada día es diferente al anterior en este caso.
Quiero coger esto que has dicho, tomar decisiones. Ahora mismo hay mucha gente viéndonos que está en sus primeras etapas como líderes o que tienen responsabilidad, y la toma de decisiones es una de las cosas más complicadas para cualquier ser humano. ¿Cuál es la clave como líder para tomar una buena decisión? ¿Cuál es la clave? Fundamentalmente no ser, a ver, aunque tú seas el que tiene que tomar la decisión final, desde mi punto de vista, el equipo que te rodea, las personas que te rodean, para mí son la clave del éxito. Es decir, y cuanto mejor sea tu equipo, tanto mejor eres tú. Bien, yo podría intuir que estás hablando de democracia, pero sé que no. No es simplemente un liderazgo democrático de aquí. ¿Cuál es la parte, el matiz que le das? Fundamentalmente lo que es en este caso tener en cuenta y es capacidad de escucha respecto a puntos de vista que pueden ser diferentes al tuyo y que te pueden hacer pequeños matices que, aunque tengas clara la decisión, bueno, pues ese pequeño matiz es el que va a marcar una diferencia. Entonces la capacidad de escucha a tu equipo es fundamental. Estoy muy de acuerdo con eso. La capacidad de escucha, además ya lo hemos trabajado aquí, es clave, y a la hora de tomar decisiones, lo que tú dices, no tienes todas las respuestas. Correcto, eso es. Y luego, a ver, desde lo más interno de ti, pues tener la humildad para saber que en esa decisión que estás tomando puedes cometer un error. Y tendrás que aprender del error. No siempre vas a acertar. Al final es un tema de balance. Si sobre 100 veces que tomas decisión, sobre 10 veces que tomas decisión, pues te equivocas una o ninguna, pues parece que ese es el camino. Si te equivocas 9, pues algo habrá que cambiar, ¿no? Me estás dando entrada para otra pregunta. ¿Cuál es la tolerancia al error o incluso al fracaso que ves en las organizaciones ahora mismo? No desde el punto de vista del líder, sino desde el punto de vista de los colaboradores, y luego ya te preguntaré desde el líder. ¿Cuál es la tolerancia a ese error, a ese fracaso, que tú ves como algo positivo? La veo con cierta... A ver, no me posiciono en los extremos. Sinceramente creo que hasta el 2021, con la llegada de la pandemia, será más tolerante, y la pandemia ha precipitado el que las decisiones tienen que ser muy inmediatas y con menor capacidad de error en equivocarse. Incluso no premian, o sea, a ver, no digo que haya que premiar, pero quiero decir, tampoco hay que castigar por cometer esos errores. Entonces yo creo que en estos 2 últimos años hay menos tolerancia a este tipo de situaciones, y en mi opinión es un error, porque además es que vamos en un mundo que va tan deprisa, con tanto cambio tecnológico, que muchas veces puedes estar tomando decisiones que no tienes por qué ser experto en una tecnología emergente que está viniendo, que va a impactar sobremanera, y que con la información que tú tienes en ese nivel estás tomando esa decisión, que puede ser errónea a un año vista. Y fíjate que estás hablando de los cambios tecnológicos, de la velocidad, con lo cual algo que se debe pedir a los equipos es innovación. Por supuesto. Y para innovar, tienes que probar cosas nuevas. Totalmente. Y cuando pruebas cosas nuevas, vas a cometer errores. Es como una paradoja, ¿no? Lo que estabas comentando. Vamos muy rápidos, deberíamos probar más, pero tenemos miedo a probar porque si cometemos un error, se castiga más que antes. Y desde el punto de vista del líder, ¿qué haces tú personalmente para tratar de reducir eso? ¿Qué ves? Esto es como si fuera una especie de circo. Al final, yo tengo que ser la malla en la que el que tome la decisión, si se caiga, el error es mío, no es de él. Es un error compartido. Bueno. Yo estoy dispuesto a asumir ese error y, por supuesto, porque es que si no, nunca más va a ser capaz. Fíjate, ya no de cometer otro error, de no atreverse a seguir creciendo. Y eso es lo peor que le puede pasar, desde mi punto de vista, a un líder que no tenga gente que sea capaz de decirte lo que realmente piensa, sin miedo al error o al no error. No. En definitiva, es como yo le llamo, creas un contexto de aprendizaje. Correcto. Un contexto donde saben que pueden aprender y que sí. Bueno, pues si se equivocan no pasa nada, porque está esa malla, esa red de la que hablas, y que depende mucho del líder. Vuelvo entonces, te dije que había una cosa por ahí que te sacaría después, las sensaciones nuevas. O sea, tú has hecho algo que a la mayoría de las personas les da pavor, que es cambiar de sector, es casi empezar de nuevo. Sector farmacéutico, sector asegurador, pues sí, no tienen nada que ver, más allá de que son grandes compañías en las que has trabajado, etcétera. Pero empiezas casi, no te voy a decir de cero, pero empiezas en un puesto mucho más bajo del que estabas en la parte farmacéutica.
¿Qué busca un líder, en este caso tú, Julián, qué buscas en eso que tú llamas sensaciones nuevas para volver a sentir qué? Pues a ver, después de 20 años en la industria farmacéutica, en la última posición el volumen de personas que reportaban rondaba la centena, o sea, 100 personas. Ocupaba posición en comité de dirección, pero es verdad que después de 20 años en la industria farmacéutica, el sector de la industria farmacéutica tiene sus características. Y, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo me estaba perdiendo la visión del cliente final, porque no, al ser productos éticos, no podíamos hacer, en definitiva, llegar al cliente final. Y eso me lo estaba perdiendo. Y eso yo podía haber seguido muy cómodo, es decir, bueno, sigo conduciendo en automático, 30 años más, sigo haciendo lo mismo, pero no me siento a gusto conmigo mismo. Yo necesito, porque me gusta, no dejar de estar aprendiendo, y para eso me tenía que acercar. Hombre, lo que sí que elijo es un entorno o sector relacionado con lo que es la salud, lo sanitario, porque ahí es donde aporto o puedo aportar expertise, pero en lo que son, digamos, las aseguradoras, el sector asegurador, ahí sí que estás interactuando con el cliente final y además vendes directamente al cliente. Entonces, eso a mí me ha dado una perspectiva que no tiene nada que ver y me ha hecho crecer desde el punto de vista pues, personal, profesional, porque además es que empiezas a escuchar la voz del cliente. Cada vez se habla más de la experiencia del cliente, del pasillo del cliente. Eso en la industria farmacéutica me lo hubiera perdido por completo. Bueno. Aquí no, en este sector en particular. Bueno. Mira, entonces, parafraseándote, la sensación nueva es, ahora ya veo al cliente final. Pero hay una cosa que me ha gustado todavía más, que es, yo me podía haber quedado en mi zona de confort. Yo hablo mucho, en mis 3 libros he hablado de la zona de confort, y en los 3 le llamo zona de dolor, zona de sufrimiento, porque al final sí, estás cómodo, pero hay algo dentro de ti que te dice, me estoy perdiendo algo o me gustaría hacer otra cosa, pero por la razón que sea, no me atrevo o no soy lo suficientemente valiente o siempre me pongo excusas. Tú no, tú todo lo contrario. Te saliste de esa zona de confort o la ampliaste, la hiciste mucho más grande en el sentido de que conseguiste traspasarla. Después de la zona de confort normalmente es una zona de sufrimiento, le llamo así porque hay una zona de miedos que le sigue. Nos da miedo volver a empezar, no ser capaz de hacerlo en este nuevo sector. Y tú llegaste a lo que los expertos llaman la zona de aprendizaje, que es esta parte del cliente que te hubieras perdido. Si tuvieras que hablar de 1 o 2 características que aprendiste o que te ha hecho mejor como líder el llegar a esta zona de aprendizaje saliendo de tu zona de confort, este cambio que casi nadie hace o muy poca gente hace, ¿cuáles serían esas 2 cosas en las que tú has crecido como líder? Fundamentalmente en humildad y en capacidad de escucha. Qué bueno. Humildad en cuanto a ser capaz, pues desde el minuto 1, que decir, bueno, pues sí, yo puedo haber tenido liderazgo sobre 100 personas, pero en donde vengo es un bagaje, pero no es ninguna garantía. Y por tanto, aquí voy a estar escuchando a personas que saben mucho más que yo. Y por tanto, me da igual que fuese un ejecutivo, da igual. Ahí yo tenía que ser capaz de transmitir que yo era un recién llegado y que tenía todo por aprender. Y por tanto, la humildad de reconocerlo. No quedarme en la posición de trono de rey de... No, yo aquí, no, para nada. O yo vengo de... Eso es, no. De dirección que decías. Correcto, para nada. Por tanto, eso. Y luego, muy importante, pues yo estaba acostumbrado quizá a hablar más que a escuchar, y aquí tocaba justo lo contrario. Tengo que ser capaz de escuchar, porque en cada matiz y la profundidad de esa escucha es donde va a estar mi catapulta para poder aportar valor a equipos, a personas, a la compañía y a todo el entorno que en definitiva me rodea. Qué bueno. Fundamentalmente esos 2. Qué bueno. La humildad es una en el viaje del líder es una de las características o de las paradas que todo líder debe tener, esa capacidad de humildad, de reconocer aquellas cosas que sabemos hacer bien y sobre todo reconocer aquellas áreas de desarrollo y convivir con ellas. La humildad es eso, es convivir con ellas. Y además tú reforzaste esa humildad con la parte de escucha, que al final lo que haces es traerte todo el conocimiento de otros, incorporarlo.
Y yo te añadiría dos, con esto que estabas diciendo, la capacidad de análisis, porque claro, tú puedes escuchar, traerte el conocimiento y luego no hacer nada con ello, en tu caso sí, y luego la calma, la tranquilidad para esperar. Tú venías de comité de dirección y te ha llevado un tiempo, pero has vuelto ahí, y tener esa calma no la tiene cualquiera. ¿Cómo se consigue esa calma que para mí es clave en un líder? Esa calma, ese estado reflexivo, esa tranquilidad para saber que las cosas acabarán llegando. ¿Cuál es la clave? Pues a ver, probablemente tiene mucho que ver también con lo que es un proceso de vida en el que la madurez te va haciendo que lo que es correr o precipitarte no va a ninguna parte. También, pues a mí personalmente, por ejemplo, si mi entorno, o sea, yo para mí creo que el entorno familiar, a mí mi mujer, más allá de ser una persona con la que comparto vida y tal, pues es una persona que también en ese aspecto también me ayuda mucho, ¿no? Entonces, Bueno. pero al final es simplemente, pues, incluso haber aprendido de los errores, es decir, como la precipitación me ha llevado a veces a llamar a la puerta cuando no tenía, a querer optar esa posición. Y la vida también, cuando aprendes pues te va llevando a que las cosas tendrán que venir. O sea, yo lo que tengo que hacer es hacer bien mi trabajo, desarrollar bien mi trabajo, y las cosas llegarán si tienen que llegar. No puedo reducir el tiempo de madurez de manzana. Si soy una manzana, pues tardará 1 mes, 6 meses o 5 años. Pero si el trabajo que estás haciendo es el adecuado, si el reconocimiento acaba llegando. Y no precipitar algo que a lo mejor no llega, o llega cuando no debe, o llega antes de lo que debiera, ¿vale? Fíjate, es todo lo contrario del mundo en el que vivimos, en el mundo de la improvisación, de correr, de hacerte rico a los 20 años, para nuestros oyentes, ¿darías algún tip que les pudiera servir para conseguir esa calma, esa paciencia, esa tranquilidad, ese relax para llegar? Desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con lo que es en este caso esa combinación entre lo racional y lo pasional, o sea, entre el corazón y la cabeza. Pero básicamente a mí, yo creo que el único consejo, yo me atrevo a decir, es nunca debe guiarte el motivo económico para crecer. Nunca debe ser lo económico. Tú tienes que de verdad elegir lo que te gusta. Y la consecuencia será, vas a ser retribuido adecuadamente. Ahora, es muy importante que no te canses, porque si lo que te motiva es el dinero, es que en el minuto 1, en el D+1, automáticamente el dinero pasa al segundo plano. Tú empiezas a no tener buenas sensaciones. Es decir, si me gusta el fútbol, lo que quiero es jugar al fútbol. Si me gusta el tenis, lo que quiero es jugar al tenis. Y a lo mejor llego a ser el número 1 del mundo, como Nadal. O a lo mejor llego a ser el número 10. Pero seguiré teniendo ilusión por jugar, seguiré teniendo ilusión por lo que me apasiona. Entonces es muy importante que el proyecto, que el trabajo forme parte de aquello que tú decides con sensatez, con madurez, para decir, esto es lo que quiero y esto es a lo que me quiero dedicar. Y normalmente, cuando eres bueno en lo que haces, acaba viniendo y la recompensa aparece. Sin ninguna duda, no puedo estar más de acuerdo. Pues me queda tiempo solamente para una última pregunta. Y lo mencionabas tú antes, cómo de importante es ese equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. ¿Cuál es la clave para conseguir ese equilibrio del que tú hablabas que lo tienes con tu familia, con tu mujer, con tus hijos? ¿Cuál es la clave como líder? A ver, pues ser capaz de obligarte a respetar tanto una parte como la otra. Normalmente yo en mi caso reconozco que es un debe que tengo porque la balanza no está bien equilibrada. Vuelco mucho hacia el lado profesional. Pero también con los años te vas dando cuenta que necesariamente eso tienes que hacer. Te tienes que crear espacios. Tienes que obligarte a que si te gusta el deporte, pues tienes que, igual que te agendas una reunión, te tienes que agendar. Y eso además, ese consejo, pues ha venido en muchas ocasiones desde tu lado, ¿no? Y al final, pues llega un momento en que lo vas incorporando y te das cuenta que no pasa nada porque un día a las 7 de la tarde estés tranquilamente con tus hijos sentados hablando porque te está contando algo que es muy importante para ellos. Entonces tienes que ser capaz de decir ahora qué es lo realmente importante y qué es lo real. Si esto es urgente pero no importante, tiene que quedarse.
Y ahora mismo lo importante pues es mi mujer, es mi familia, o que tengo que acompañarla a un sitio, o que tengo que hacer deporte, o que tengo que hacer lo que necesito hacer para, además, luego ser capaz de rendir mucho más en el trabajo. Es que si no, llega un momento en que es que cortacircuitas, y el cortacircuito no es bueno para nada, ni para lo uno ni para lo otro. Como dice mi hijo de 15 años, llega un momento en que petas. Correcto. Julián, ha sido un verdadero placer, honor y privilegio tenerte y escucharte. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a vosotros, nada, nos vemos en el siguiente programa, El Corazón de los Negocios.